Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Vamos, gracias al Señor por estar esta mañana, y nos gozamos de poder estar juntos hoy. Y no cabe duda, hermano, que una de las cosas que el ser humano, ¿verdad? No, siempre es un tema de conversación, es el sufrimiento, el padecimiento, ¿verdad? Como seres humanos estamos afectados por todo eso, constantemente. Así que es difícil no poder hablar de ello. Una frase que se hizo muy popular en mi país, era parte del saludo nuestro. Cada vez que, de hecho todavía lo usamos hasta aquí, es algo que cada vez que nos saludamos, nos encontramos, el cubano se saluda, si no se saluda 100 veces al día, no se ha saludado, ¿verdad? Si usted trabaja junto con un cubano, cada vez que le pase por al lado, le dice, hey, ¿qué comando? Hey, ¿qué? Dime cómo está la cosa. Yo no sé por qué, pero los cubanos, aunque trabajemos juntos, estamos juntos en el mismo, en los dos compañeros de trabajo, pero cada vez que nos pasamos por al lado y nos cruzamos, nos movemos nada más un momentico en direcciones opuestas, cuando nos volvemos a pasar por al lado, dime qué, cómo está. Es una enfermedad. Y una frase que nos repetimos muy a menudo, y es parte del saludo del cubano, cubano siempre se pregunta, ¿cómo está la cosa? Y la respuesta, aquí en la lucha. ¿Verdad? Aquí en la lucha. Eso es algo ya, ¿verdad? No sé si es que estamos ya, lo llevamos en nuestro, el padecer y el sufrir, pero indiscutiblemente los seres humanos estamos sometidos a gran parte de nuestra vida, ¿verdad? La Biblia describe por lo menos 6 categorías del sufrimiento en la vida del ser humano. No es de extrañarnos que es algo que está constantemente en nosotros, en nuestra mente, preocupaciones, conflictos, ¿verdad? Se describen por lo menos 6 categorías de sufrimiento. Sufrimos por causa de nuestro pecado, algunas de ellas. Sufrimos a veces por causa del pecado de otros, que afecta a nuestra vida. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído, pecaminoso, y eso provoca sufrimiento. Sufrimos porque Satanás es un ser real y está activo, y parte del propósito de Satanás es, dice la Biblia, destruir la vida del ser humano, ¿verdad? Sufrimos porque como seres humanos estamos limitados. Ser limitados no significa que es porque somos pecadores, sencillamente porque somos inferiores a Dios. Estamos limitados, no somos Dios. Y eso genera en nosotros que muchas veces tenemos conflictos para tomar decisiones, ¿verdad? Nos confundimos porque no podemos predecir el futuro, porque no podemos saber cómo va a funcionar todo, y al estar limitados no somos como Dios, que es omnisapiente, todo lo sabe, y como no lo sabemos todo, estamos limitados. Eso genera en nosotros mucha confusión, ¿verdad? Sobre todo a la hora de tomar decisiones, y eso provoca en nosotros sufrimientos. Sufrimos porque nos deterioramos con los años, con el tiempo, estamos sujetos al deterioro, y eso produce sufrimiento porque nos enfermamos, obviamente, y eso trae limitaciones a nuestra vida, ¿verdad? Así que hay muchas causas, ¿verdad? La Biblia las menciona, por las cuales como seres humanos sufrimos. Y no es de extrañarnos que muchas de nuestras conversaciones, de nuestros temas, giren en torno a toda esta realidad. Lo bueno y la bendición tan grande, como estaba hablando ahorita nuestra hermana Mirta, es que Dios promete estar con nosotros. El Señor no nos engañó, nos dijo que en el mundo van a tener aflicciones. Dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor promete estar con nosotros, el Señor promete bendecirnos, y lo más importante es que el Señor nos ha dado respuestas para saber cómo manejar muchos de los conflictos en nuestra vida. Y aun cuando no entendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor, Dios nos pide confiar en Él, porque el Señor es el soberano de toda la tierra y controla todos los eventos de la vida. Y aunque no siempre Dios nos revela todo lo que pasa en nuestra vida y en nuestro alrededor, nos pide confiar en Él, porque Dios siempre a nuestra vida va a traer lo que es beneficioso. El Señor quiere bendecir a sus hijos. Esa es una realidad. Les invito a buscar en sus Biblias, hermanos, el libro de los Hechos, capítulo 8. Y hemos estado predicando todos estos domingos atrás bajo la temática del cristiano frente a las adversidades de la vida. Y hemos hablado acerca de algunas de ellas. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema importante.
relacionado, ¿verdad?, con algunas de estas adversidades que nosotros nos enfrentamos en nuestra vida diaria. Hechos capítulo 8, les invito ahí a buscar en sus Biblias, Hechos capítulo 8, los versículos específicamente versículos del 4 en adelante. Dice la Biblia: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre algunos de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día y gracias nuevamente por tu palabra, Señor. Permite que tu palabra sea eficaz para nuestras vidas. Bendice a tu iglesia y permite que tu mensaje, Señor, pueda dar vida, pueda dar instrucción, pueda dar fortaleza a cada uno de los hermanos que está aquí presente. Bendícenos. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Mis amados hermanos, hay una ilustración que otras veces hemos compartido que habla un poco acerca de la manera como Dios obra en nosotros. Hay varios pasajes de la Biblia que nos enseñan la manera tan extraordinaria en la que Dios actúa sobre nuestras vidas. Hay dos pasajes por lo menos que a mí me gustan mucho, que la palabra del Señor dice la multiforme gracia de Dios. Es decir, Dios muestra su gracia de muchas formas diferentes en nuestra vida. Y hay otro pasaje que dice la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, la sabiduría de Dios tiene muchas formas de obrar y de actuar. Dios sabe todo de una manera tremenda. Por eso es tan importante que la Biblia nos dice que aprendamos a confiar en Dios, porque nosotros tenemos muchas veces ideas preconcebidas. Queremos que Dios nos bendiga y suponemos que Dios nos debe bendecir de la manera que yo estoy pensando. Pero la Biblia dice que Dios tiene muchas formas de actuar, y en esas muchísimas formas de actuar nos quiere bendecir, y no siempre es a la manera que usted espera ser bendecido. Por eso necesitamos confiar, ¿verdad? Esta ilustración que les decía que otras veces hemos compartido muestra o sirve para ejemplificar la manera en la que Dios actúa en nosotros. Dice que una vez un rey, ¿verdad?, tenía mucho, se había propuesto salir a cazar y demás, y mucho
Pero antes de salir a cazar, en un accidente, trabajando con los súbditos del reino y demás, accidentalmente uno le cortó un dedo y el hombre se quedó, usted sabe, y el rey se enojó tanto por aquella torpeza de aquel hombre que lo mandó a meter preso. Y entonces el hombre, imagínense, el pobre criado del rey, entristecido porque el rey se había enojado por una cuestión accidental. Y bueno, el hombre preso y el rey salió un día a cazar con los hombres, sus criados y todo el mundo, salió al campo a cazar. Y en medio de aquella cacería, en el bosque del lugar, unos caníbales los cogieron y los aprisionaron a todos y los tenían allí listos para sacrificarlos, y empezaron a revisar a cada uno de estas personas para ofrecerlos en sacrificio a sus dioses. Cuando vieron que al rey le faltaba un dedo, lo sacaron y dijeron, este no nos sirve, porque ellos estaban acostumbrados a sacrificar lo mejor para sus dioses. Y al rey lo sacaron, dijeron, no, este no puede ser sacrificado, este no nos sirve, tiene un defecto. Y el rey escapó, a sus criados los mataron, pero él escapó. Regresó a su palacio y sacó a su criado de la cárcel llorando y lo abrazó y le agradeció y le dijo, por ti hoy estoy vivo. Y le contó la historia y le contó la historia de lo que había sucedido. Y él dijo, Dios tuvo misericordia. Aquel acto doloroso era lo que Dios estaba usando para preservarme hoy la vida. Si no, el rey estuviera muerto también. Esto ilustra que muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, aunque nos parezcan no muy buenas, pueden ser el mecanismo, la herramienta que Dios está usando para bendecirnos de una manera que no siempre tiene mucha explicación para nosotros. Este pasaje que nosotros hemos leído de Hechos 8, Hechos capítulo 8 precisamente, se convierte en la bisagra en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, la bisagra sobre la cual gira un evento, ¿verdad? Ustedes saben, las bisagras tienen dos partes, hay un eje. Este capítulo 8 se convirtió en un eje sobre el cual gira una bisagra, ¿verdad? Es un punto central en la historia del cristianismo. Lucas, el autor de este libro, de hecho Lucas era un gentil, el único escritor del Nuevo Testamento que es gentil, todos los demás eran judíos. Lucas era médico, un médico, era de origen griego, era médico y también historiador. Lucas escribió su evangelio específicamente para una persona, para todos los cristianos, pero específicamente le habló a una persona a quien él conocía, probablemente tenía una relación muy estrecha con esta persona, a Teófilo. Un hombre que probablemente en su época era una persona que tenía cierta reputación social, porque las expresiones que Lucas usa, tanto en su evangelio como en el libro de los Hechos, para hablar de este hombre, usó un apodo, una frase que se usaba para exaltarla o se usaba para dignificar la posición que la persona tenía. Le dijo, oh excelentísimo Teófilo. Esa era una frase para personas que tenían ciertos niveles. El apóstol Pablo lo usó cuando se paró frente a ciertos reyes. Usó la expresión, oh excelentísimo Festo, cuando fue a hablarle al rey. Y eso usaba. Era una persona probablemente, esta persona había recibido el evangelio, pero necesitaba ser discipulado porque habían cosas que le habían enseñado que no estaban, parece, del todo bien. Y Lucas le dice, te he escrito esto detalladamente y en orden de las cosas que ya tú conoces, que ya has recibido, pero que no están del todo claras. Y Lucas dedica el libro de los Hechos a este hombre para instruirlo en los caminos del Señor. Es Lucas quien está narrando esta historia. Y para entender lo que está pasando hasta el capítulo 8 necesitamos mirar, hacer una mirada retrospectiva. Vamos a empezar del 8 e ir caminando hacia atrás hasta llegar al principio. El capítulo 7, antes de este capítulo 8, el capítulo 7 narra la muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo, un diácono de la iglesia que por predicar el evangelio había sido asesinado en público por hablar de la fe cristiana, por hablar de Jesucristo. Antes de la muerte de Esteban, el capítulo 6 narra cómo la iglesia empieza a organizarse y los primeros conflictos que se generan dentro de la iglesia.
A veces nosotros leemos la historia del cristianismo y nos parece que al principio fue todo maravilloso. No siempre fue muy maravilloso. Porque el libro de los Hechos nos narra que empezó a haber un conflicto entre los cristianos griegos y los cristianos hebreos. Y no, estos griegos no se refieren a los gentiles, sino también a un grupo de judíos que habían creído en el evangelio, que se le llamaba griegos, se usó la expresión, porque eran judíos con una fuerte influencia helenista. Eran personas con tal vez un poco más liberales, más abiertos, y estaban los otros que eran los judíos conservadores, a los que se les llamaba judíos. Entre ellos se creó un conflicto. Estos griegos no eran gentiles porque todavía el evangelio no había sido predicado a los gentiles. Era un grupo de griegos. Se creó un conflicto. En medio del conflicto, la manera de buscar la solución al problema fue buscar hermanos que se ocuparan de ayudar, porque empezó a surgir necesidades dentro de la iglesia. Dice que las viudas, hermanas, ustedes saben, en la antigüedad una mujer viuda estaba destinada a la pobreza. Y la iglesia había invertido, estaba haciendo el trabajo de ayudar a este tipo de personas, y dicen que las viudas de los griegos eran desatendidas. Los apóstoles buscaron la solución, buscaron un grupo de hermanos entre ellos, de ahí salen los diáconos, que se dedicaran a ayudar a los necesitados. Antes del capítulo 6, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 4, la Biblia nos narra cómo vivía la iglesia en Jerusalén. Dice que todos los hermanos estaban contentos, siempre, todo el tiempo estaban juntos, los hermanos compartían sus necesidades, se repartían sus bienes, siempre estaban procurando suplir necesidades alimenticias y demás. La iglesia compartía, estaban siempre en sus cultos de oraciones, todos los días compartían, todo el mundo estaba contento y feliz, ¿verdad? Y desde el capítulo 2 en adelante, el capítulo 2 narra la predicación de Pedro, un avivamiento tremendo, y el capítulo 1 narra a Cristo hablándole a los discípulos qué debían hacer, ¿verdad? Y la Biblia nos narra esta historia, y hay que mirarla así. Cristo está con los discípulos y le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido el Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu venga sobre ustedes, me serán testigos en Judea, Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo el mundo estaba contento en la iglesia, todo el mundo estaba feliz, estaban disfrutando muchísimo, pero la misión de predicar el evangelio se había estancado. ¿Verdad? Con qué facilidad las comodidades y las bendiciones paralizan nuestras vidas. He aprendido que hay bendiciones que le digo al Señor que no las quiero. Queremos que el Señor nos bendiga con muchas cosas, pero hay bendiciones que son peligrosas, ¿sabes? Hay bendiciones peligrosas. La iglesia no se movía de Jerusalén, ya el Espíritu Santo había venido, ya tenían el poder, ya tenían el mandato, pero nadie se movía de Jerusalén. Y el Señor trajo la primera persecución a la iglesia. Hechos capítulo 8 habla de la primera persecución a la iglesia cristiana. Primero, la muerte de Esteban. La muerte de Esteban provocó un escándalo social, la iglesia se aterrorizó y después surge, viene en este pasaje, si leemos los capítulos, los versículos anteriores, dice que Saulo de Tarso, dice Saulo consintió en la muerte de Esteban, ¿verdad? Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Judea y Samaria era parte del plan de Dios para evangelizar. La iglesia se había quedado ahí paralizada. Esta carta se escribió aproximadamente en el año 62-63 después de Cristo. Varios emperadores romanos estaban imperando en aquel entonces, estaba en el periodo en que se escribió el libro de los Hechos. Uno de los emperadores fue Tiberio, estaba Claudio, estaba Calígula y por último Nerón. El apóstol Pablo murió bajo el gobierno de Nerón. Nerón fue uno de los hombres más perversos de los emperadores romanos.
Nerón se cree en la historia, aunque dicen que no hay mucha evidencia, pero la que hay apunta a esa realidad, que Nerón incendió Roma, porque Nerón tenía una ambición, reconstruir la ciudad y hacer grandes construcciones. Su equipo de gobierno no se lo permitió y se cree que fue la causa del incendio de Roma. Nerón pensó, si incendio Roma, están obligados a tenerme que dar el permiso para reconstruirla. Nerón le dio candela a Roma, la destruyó completa y le echó la culpa a los cristianos. Culpó a los cristianos. Eso desató una de las más sangrientas persecuciones contra el cristianismo en aquella época, en la cual el apóstol Pablo murió. Este es el contexto histórico en que los cristianos de Jerusalén se están desenvolviendo. Nosotros leemos esta historia y nos parece fácil, pero qué difícil tiene que haber sido para los cristianos. Después de haber disfrutado muchísimo, qué hermoso, ¿verdad? Nuestra congregación, todos juntos, todos contentos, nos llevamos bien, los hermanos estamos disfrutando y de pronto se armó el corretaje. Una migración forzada. Todo el mundo tuvo que salir de Jerusalén. Dice la Biblia, los que fueron esparcidos. Los que fueron esparcidos, ¿verdad? Los cristianos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria. El Señor les había dado una misión, ¿verdad? A los cristianos en aquel entonces. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acuérdese que cuando Dios te llama, Dios te da una misión. Porque el deseo de Dios y el propósito de Dios es salvar la vida de todas las personas que están a nuestro alrededor. Es que el mundo conozca a Jesucristo y nos ha llamado a nosotros. Hermanos míos, he titulado esta meditación en la mañana de hoy, la adversidad no es un obstáculo, sino una herramienta que Dios utiliza para cumplir sus propósitos. La idea que quiero compartir con ustedes es que Dios usa las circunstancias adversas como la persecución para cumplir su propósito de expandir su palabra en todo el mundo. Hay varias formas, ¿verdad?, en las que Dios se relaciona con nosotros y hace cumplir su voluntad. El propósito de Dios es bendecirnos como personas, como individuos. Dios nos salva, nos restaura, nos da fortaleza para vivir, pero Dios te ha dado una misión. Y el propósito de Dios es que nosotros seamos un instrumento de gracia y de salvación para las personas que nos rodean, ¿verdad? Mirta decía ahorita cuando estaba dirigiendo la alabanza, todos hemos llegado aquí en alguna medida o en algún área de nuestra vida rotos, ¿verdad? Todas las personas que estamos aquí, todos los que hemos llegado a Cristo, todos los que estamos en la iglesia, aun cuando hemos nacido hemos tenido el privilegio de crecer en un hogar cristiano, todos hemos estado aquí o estamos aquí porque hemos tenido algún conflicto en nuestra vida en el cual el Señor Jesús nos ha sanado, nos ha restaurado y ha compuesto nuestra vida. Por eso estamos aquí. Hay gente que ha criticado el cristianismo y ha dicho, no, los cristianos es para la gente la gente va a la iglesia cuando tiene problemas y no sé cuánto. Sí, desgraciadamente, vienen a la iglesia la gente que tiene problemas. Debería venir todo el mundo a entenderlo. Pero desgraciadamente no respondemos al amor de Dios ni a la obra del Señor, sino a través de un problema. Entonces los problemas a veces se convierten en bendiciones que Dios utiliza para podernos acercar a Él, ¿verdad? El padre que ama a su hijo, cuando uno ama a sus hijos, uno le da regalos a los hijos, pero el hijo desobediente que no aprende, el padre a veces tiene que usar a veces la disciplina para traerlo a él. Porque un padre amoroso siempre quiere que sus hijos estén con él, que le hagan caso, ¿verdad? Tenerlo. Y con nuestra relación con Dios pasa igual. No hacemos caso, ok, bueno, vamos a usar la disciplina para traer, ¿verdad? Entonces nos trae muchas veces. Y con la iglesia primitiva pasó, ¿verdad?, de alguna manera similar. Hay varias cosas, hermanos, o 3 cosas que quiero compartir con ustedes, la manera en la que Dios obra en nuestras vidas, por las cuales las circunstancias adversas a veces son beneficios para nosotros. La primera es que la persecución dispersó a la iglesia, pero expandió el evangelio. Dice Hechos capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y Felipe, otro de los diáconos, dice que descendió a Samaria y predicó el evangelio. Y la gente de Samaria oyó el evangelio y fue transformada por esta
por la palabra, por la predicación que Felipe les habló acerca de Jesucristo. Aquí hay un problema tremendo, ¿verdad? Porque Samaria era una ciudad aborrecida precisamente por los judíos. Ustedes saben y hemos leído en la Biblia los conflictos que había entre judíos y samaritanos. Había un conflicto racial, un problema cultural muy grande entre estas dos personas, ¿verdad? Entre estas dos culturas. Felipe fue llevado a Samaria por causa de la persecución y le habló el evangelio. La iglesia, hermanos, estaba disfrutando hasta ese momento, y esta es la primera persecución del compañerismo cristiano. Compartían sus bienes, estaban siempre juntos compartiendo comidas, teniendo hermosos tiempos de oración, de manera que casi inesperada viven la catástrofe de la experiencia del martirio de Esteban, uno de los diáconos de la iglesia, y la situación se volcó de la calma a una tensión repentina. Esta dolorosa experiencia no fue suficiente para los enemigos de la iglesia, que a partir de ese instante levantaron una persecución contra los creyentes. Los cristianos de Jerusalén fueron obligados a salir huyendo de su ciudad. Pudieron haber pensado que todo estaba acabado para ellos como iglesia, pero lo que vemos o lo que podemos observar es que lo que sucedió o lo que pareció una tragedia para los cristianos, Dios lo estaba usando como una nueva oportunidad. Hermanos míos, las circunstancias pueden descontrolarnos a nosotros y romper nuestros planes, pero no descontrolan a Dios. Las circunstancias nos pueden descontrolar a nosotros y romper tus planes, pero no los de Dios. Una cosa que necesitamos aprender en nuestra experiencia cristiana: Dios no necesita un plan B. En nuestra vida nosotros plan A, plan B, y si nos sale mal el B, plan C. Dios tiene un solo plan. Dios no necesita plan B. Las circunstancias Dios las maneja en tu vida de manera tal que sus propósitos para los cuales Él te llamó puedan cumplirse. La Biblia dice que Dios nos ama, y todas las cosas, dice que a los que aman a Dios tienen un buen propósito, ¿verdad? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es muy importante en nuestra vida. Estamos viviendo momentos de incertidumbre para nosotros. Momentos de incertidumbre. Sobre todo para los hermanos que están emigrando y demás, y que han tenido problemas de migración. Pero acuérdese de eso. Para donde Dios te mueva, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y acuérdese siempre de esto, porque a veces nos concentramos demasiado en nosotros mismos. Los propósitos de Dios, nosotros somos la herramienta de Dios. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger, pero el propósito de Dios, que es salvar al mundo, es más grande que usted mismo. Por lo tanto, Dios va a buscar todas las maneras de que su evangelio sea predicado y nos va a usar a nosotros. Los conflictos nos pueden dispersar, pero el evangelio se va a extender siempre. Aprendamos a mirar nuestra vida y las movidas de Dios, cómo Dios nos mueve y dónde Dios nos coloca. Aprendamos a verlo como un propósito divino. Le damos gracias al Señor porque Dios nos ha movido a todos de una manera tremenda. De los que estamos aquí. Todos somos emigrantes los que estamos aquí. Todos somos emigrantes. Y Dios nos ha movido como ha querido y nos ha permitido, ¿verdad? Pero acuérdese que Dios tiene un propósito al movernos en la historia en la que nos ha tocado vivir. Dios nos ha movido como ha querido y tiene un propósito. La segunda cosa que nosotros encontramos en los planes de Dios, no solo es que Dios permite a veces que nos movamos para donde Él quiere, sino que nos ha escogido a nosotros, ¿verdad? Dios tiene un hombre clave para una estrategia divina. Dios esparció a la iglesia, pero tenía a Felipe, que era un diácono de la iglesia. No era un misionero, no era un pastor, era un diácono de la iglesia. Y la Biblia dice que Felipe predicó la palabra en Samaria y los samaritanos se convirtieron.
y se bautizaron. Y dice que había gran gozo en aquel lugar por el mensaje de Felipe, ¿verdad? Dios tenía un hombre. Felipe entró a la ciudad de Samaria, un lugar no muy agradable para los judíos. Muchos prejuicios raciales y religiosos medían entre ellos. Este hombre de Dios no miró las diferencias, obedeció al Señor y predicó el evangelio con poder y milagros. No estaba mirando en qué lugar, es decir, si el lugar era o no agradable para él. No se puso a mirar las diferencias culturales entre ellos y las personas que le rodeaban. No se quejó ni hizo preguntas. Sencilla y llanamente habló de Cristo. El resultado fue sorprendente, ¿verdad? Los samaritanos dicen que creyeron al evangelio. La ciudad de Samaria oyó el evangelio. La persecución los movió a lugares inesperados a los primeros cristianos. El evangelio, hermanos míos, cruza fronteras y traspasa prejuicios sociales, raciales y religiosos. No he visto nada más restaurador y sanador que el evangelio. No importa para qué cultura ni para qué tipo de persona, el evangelio es lo único que puede sanar. Necesitamos tener la mentalidad de Felipe. Hombres dispuestos a entender que más grande que su propia vida, sus circunstancias y sus planes, está el evangelio. Hombres que podamos entender que Dios nos ha colocado en un lugar para servir allí, ¿verdad? Cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos puede guiar y nos puede levantar y nos va a sobreponernos al sufrimiento humano. No tenemos nada que temer, ¿verdad? En nuestra vida. El Señor, hermano, nos ha permitido movernos, pero el Señor nos ha cuidado. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es precisamente Josué 1:9. No tengas miedo ni te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Mire, hermanos míos, puede ser duro y difícil, pero a veces tenemos que pensar con esta mentalidad. Dios me trajo aquí, y si Dios me quiere devolver al lugar de donde salí, eso puede ser duro. Pero si está en los planes de Dios, mire, tenemos que hacer como Felipe, no hacernos preguntas, sencillamente, ponernos en las manos de Dios y permitir que Él nos use. Puede ser doloroso y difícil, pero las movidas de Dios siempre van a ser bendecidas cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Las movidas de Dios siempre van a ser para bendecirnos. Y por último, hermanos, recuerde esto, usted no está solo en la misión. No está solo en la misión. Hechos 14:17 dice que cuando los apóstoles oyeron la noticia de que en Samaria se predicaba el evangelio, fueron a donde estaba Felipe y los samaritanos y los acompañaron y predicaron el evangelio y estuvieron con ellos por un tiempo tremendo. La palabra de Dios dice, hermanos míos, que nosotros no estamos solos. Jesús dijo en la misión por el mundo, dijo, id por todo el mundo y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios le dijo a Josué en el Antiguo Testamento, no tengas miedo, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Este pasaje, hermanos, nos recuerda en primer lugar que no estamos solos. El Señor nunca nos deja solos. Cuando Él nos llamó y nos lleva a un lugar, aunque no sea de nuestro agrado, Él nos cuida y siempre tiene siervos que nos van a acompañar. El Señor siempre tiene una manera de apoyarnos en sus propósitos y en la carrera de la vida. Dios le dijo a Elías, cuando Elías estuvo allí y le predicó a los profetas de Baal, y la mujer de Acab amenazó a Elías de matarlo, y Elías se fue deprimido, y le dijo al Señor, Señor, ya estoy solo, quítame la vida, y le dijo, Elías, no estás solo, me he reservado, ¿verdad? Me he reservado un grupo de profetas, de hombres como tú, que no han doblado sus rodillas. Dios siempre tiene a alguien que te va a sostener y te va a cuidar. Hermanos míos, no olvidemos eso. Una vez más necesitamos recordar que Dios controla la historia, cuida a su pueblo y sus propósitos siempre se cumplen. Cuando Él permite que entremos en situaciones difíciles,
deberíamos mirar pasajes como Hechos capítulo 8, porque nos recuerdan que las movidas de Dios en nuestra vida tienen un propósito. Que Él nos ha escogido para que anunciemos su evangelio. Donde quiera que estemos, siempre hay personas que necesitan de nosotros. Y por último, el Señor nunca nos deja solos. Recordemos que cuando Elías, ¿verdad?, fue amenazado de muerte, el Señor le dijo: Dios, Elías, tú no estás solo, Dios se ha reservado un grupo de personas. La palabra de Dios, hermanos, siempre cumplirá su propósito en el mundo y no hay circunstancias que obstaculicen ese plan divino. Solo resta que usted se ponga en las manos del Señor. Aun cuando usted no pueda mirar el futuro, no lo pueda entender, y aun cuando le parezca insólito lo que puede estar sucediendo en su vida, Dios nos ha prometido cuidarnos, ¿verdad? Muchos de nosotros nunca se propuso a lo mejor venir a los Estados Unidos. Sin embargo, ya estamos aquí después de tantos años, porque Dios lo permitió de alguna manera, ¿verdad? Nos movió, las circunstancias de nuestra vida cambiaron, ¿verdad? A veces yo hablo de la emigración con amistades mías en el trabajo y nosotros estamos aquí por necesidad, pero si en mi país no hubiera habido problemas, yo no tenía necesidad de por qué estar aquí. Pero Dios nos ha movido y nos ha permitido de alguna manera y nos está usando, ¿verdad? La iglesia se expande, no tenga miedo a moverse, no tenga miedo que las movidas de Dios. Dios va a cumplir su propósito en nosotros y nos va a cuidar y nos va a defender, ¿verdad? José era pobre y Dios lo llevó a Egipto y lo hizo rico. Moisés era rico y Dios se lo llevó para un desierto y lo hizo pobre. Allí era donde tenía que cumplir la misión, ¿verdad? Porque siempre hay gente a nuestro alrededor que necesitan del evangelio y nosotros lo tenemos. Como dijo Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos esa vasija de barro. No tengas miedo y deja que el Señor se glorifique en tu vida, que el Señor se mueva. Dios se encarga de cuidar todo lo que está a nuestro alrededor. Una de las cosas que he visto en el llamado divino es que cuando Dios te llama a una misión, aunque parezca desagradable para nosotros, Dios es el primero que se compromete en cuidarte. Dios te llamó porque se está comprometiendo a cuidarte. Él va a cuidar de ti, de todo lo que está a tu alrededor, va a cuidar de tus hijos, de tu familia, de todo. No tengas miedo a moverte. No tengas miedo a las movidas de Dios. Porque el Señor sabe lo que está haciendo en tu vida. Deja que el Señor se glorifique en tu vida. Los muchachos que están aquí, Emanuel, Grace, los muchachos que se quedan, porque también lo sufren. No tengan miedo cuando sus padres tengan que tomar decisiones que son a veces difíciles, porque Dios los cuida también a ustedes. Lo único que no pueden albergar en sus corazones es la perreta, ni la majadería, ni nada, porque eso sí afecta el corazón de ustedes. Descansen y confíen en lo que Dios está haciendo. El rey David dijo: joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Movernos es doloroso. Y hay dolores que no se quitan nunca. Y si usted es emigrante, usted lo sabe, que hay dolores que no se quitan nunca. Siempre uno va a tener el recuerdo, ¿verdad? Pero Dios sabe lo que hace en nuestras vidas, ¿verdad? Sabe lo que hace. Hay movidas que son difíciles, pero el Señor nos está cuidando. Y acuérdese que usted tiene un propósito, es honrar al Señor. Es decir, que Dios cumple el propósito de llevar su misión del evangelio al mundo entero. ¿Por qué? Porque el evangelio es sanador. Y hay mucha gente que todavía necesita el evangelio de Cristo. El evangelio sana, restaura la vida de una persona, de un individuo. El evangelio restaura familias y matrimonios. El evangelio restaura ciudades y naciones enteras por causa del evangelio. Entonces el evangelio sigue siendo la herramienta que Dios tiene para salvar al mundo. Para ir a lugares que a lo mejor si a usted le invitan a ir por su voluntad, usted no lo va a hacer.
Yo recuerdo cuando mi abuela materna, mi abuela por parte de padre murió, y mi papá está aquí, fue su mamá. Cuando su mamá murió, estábamos en el velorio, y el pastor que dirigió que estaba dirigiendo aquel evento, él dijo, Georgina se llamaba ella, el Señor se llevó a Georgina y lo hizo sin pedirle permiso a nadie. No pidió permiso, porque si nos hubiera pedido permiso, le hubiéramos dicho que no. Si nos hubiera pedido permiso para llevársela, hubiéramos dicho que no. Y yo creo que hay cosas que Dios se toma la prerrogativa de cogerlas, porque si nos pide permiso, le vamos a decir que no. Y si Dios nos dice, oye, quiero que vayas a tal lugar, Señor, ahí, no, hombre, no, tampoco, ahí no quiero ir. Decimos que no. Entonces Dios a veces hace movidas sin pedirnos permiso. Sencillamente lo hace. ¿Por qué? Porque hay gente que necesitan de nosotros. Y usted es la herramienta y el instrumento que Dios escogió. Dice la palabra del Señor, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si Dios te llamó, no endurezcas el corazón. Si estás hoy aquí y Dios te trajo aquí a escuchar este mensaje, es porque a lo mejor necesitas de algo, porque a lo mejor el Señor te está hablando de algo, te está llamando. No endurezcas el corazón. No hay nada más malo en la vida, que decirle no a Dios. Eso es lo más malo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude, ¿verdad? A confiar, a descansar en la gracia divina. Hechos capítulo 8 empezó a darle cumplimiento a la misión de Dios en el mundo, que hasta el entonces estaba detenida. A partir de Hechos capítulo 8 empezó el gran movimiento evangélico en toda la iglesia del cristianismo. Se expandió tremendamente y el evangelio alcanzó a las naciones, y hoy lo tenemos gracias a eso. Hoy lo tenemos gracias a ese evangelio. Los apóstoles de Cristo, dice que se esparcieron. La Biblia no especifica para todos los lugares donde fueron, pero la historia dice que los apóstoles tuvieron que irse. Se fueron para Turquía, otros para la India, y así el evangelio se fue expandiendo al mundo entero. Y el mundo entero hoy tiene, ¿verdad?, esta salvación. Y recordemos, hermanos, en medio del sufrimiento, que esta no es nuestra ciudad eterna. Así que siempre vamos a tener como cristianos un anhelo, un sueño, una esperanza por cumplir, ¿verdad? Y ese dolor va a estar ahí. Pero el Señor, hermanos, se ha prometido cumplir sus propósitos de guardarnos, de cuidarnos, y en medio de todas las cosas de bendecirnos, ¿verdad? Es importante eso. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día y gracias por tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra en la vida de cada persona que aquí está. Y que cada hermano pueda llevarse en su mente y su corazón, Señor, que tus propósitos son buenos para sus vidas y que cuando tú nos mueves, lo haces con un propósito especial, Señor, y que en medio de esas cosas que a veces no entendemos, tú nos estás cuidando, nos estás guardando y tú tienes cuidado de nuestras vidas. Bendice cada persona aquí presente, cada hermano que pueda estar atravesando por un momento difícil, alguna adversidad en su vida, que tú le ayudes, alguna confusión, alguna decisión, Señor, complicada, algún dolor, algún sufrimiento, Señor. Ayúdalos en medio de todas las cosas y que tu gracia les sostenga, oh Dios. Bendice a tu iglesia, bendice a cada familia aquí, Señor. Bendice nuestras vidas y que la gracia tuya nos sostenga, oh Señor. Que cada persona aquí presente pueda sentir la presencia tuya en su vida. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. A Jesús seguiré.